David Morales, el alcalde David Morales, es alcalde de Isla de Maipo, pero además es el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y de Vivienda. Por lo tanto, David, tenemos muchas preguntas que hacerte con relación a la injerencia que tiene la municipalidad en el momento de dar permisos o no dar permisos de construcción. ¿Ustedes vigilan, ven los planos, tienen esa injerencia en el momento de construir un edificio o no? A ver, bueno, buenos días, hola Katy, hola Felipe. El rol de la municipalidad, lamentablemente, de acuerdo a la legislación, es un rol bastante administrativo. Yo quisiera explicarles muy rápido cómo funciona el sistema. Los contribuyentes, las empresas, los particulares solicitan un permiso de edificación a la municipalidad presentando una carpeta con una serie de antecedentes, los antecedentes de cálculos estructurales firmados por los ingenieros calculistas, los documentos de aprobación de los proyectos de especialidades, de electricidad, de agua potable, de gas en general. Con esos documentos, de acuerdo a lo que señala la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, los municipios revisan que estén todos los requisitos que la propia ley señala y emite un permiso de edificación. Con ese permiso pueden iniciarse las construcciones de departamentos. ¿Sin haber revisado? Se revisan los antecedentes que se presentan, o sea, pero el que se hace responsable en el fondo de los antecedentes que presenta es en el fondo el particular, el mandante de la obra, más que la constructora. Entonces, ¿el calculista? Pero perdón, ¿quién es el mandante? El mandante, el dueño del proyecto, o sea, si es un edificio, la empresa, es que no siempre es la empresa constructora, porque yo puedo contratar a una empresa constructora para que me ejecute un proyecto. ¿Ya? Entonces yo presento todos esos antecedentes a la municipalidad de cumplirse todos los requisitos, emite el permiso de edificación, comienza la construcción y ahí en el lapso entre que comienza la construcción hasta que se termina de construir, la municipalidad no tiene ningún tipo de injerencia, solo que después se nos solicita la recepción final de obra y ahí ya tiene que presentarse en el fondo otros antecedentes que son los proyectos de especialidades con la superintendencia respectiva, aprobados ya autorizados, perdón. Perdón, ustedes dan una recepción final, cuando uno entiende por recepción final cuando ya está todo, claro, sí, cuando ya está todo en orden y se va a entregar y se va a poder vender. Pero quiero que no revisan los planos. Es que todavía no hemos llegado a ese punto. ¿Ya? Se construye, la empresa o el mandante o el particular llegan con su carpeta y solicitan la recepción final cuando ya está cuando está la obra terminada. Nosotros revisamos que los servicios de electricidad, de agua potable, de gas hayan autorizado los proyectos, porque primero los aprueban, pero después, una vez ejecutados, estos organismos técnicos tienen que ir a revisarlo. Ellos los autorizan y esos documentos se llevan a la municipalidad. Nosotros recibimos todos esos documentos, los revisamos y después tenemos que ir a una visita inspectiva. ¿Ya? Pero lamentablemente la legislación nos deja en un ámbito que es bastante restringido, porque los municipios, ¿cuál es la responsabilidad en la práctica que aparece como ridículo? Tenemos que revisar que la materialidad del edificio sea de lo que dijeron, o sea, que el edificio es de cemento, tenemos que verificar eso y además los metros cuadrados, pero los responsables de que esté bien instalado el tema del gas, de la electricidad, del agua potable, son los organismos técnicos que revisan efectivamente. ¿Que tiene que ver con la misma constructora? No necesariamente. O sea, no hay nadie que fiscalice que el fierro sea de tal calidad, que el hormigón sea de tal calidad, que esté bien hecho. No, esa es responsabilidad, y la propia ley lo señala, del ingeniero calculista. De la empresa constructora privada. A ver, el primer responsable siempre va a ser responsable, eso es importante que quede claro, siempre va a ser responsable el que ordene ejecutar la obra. La ley señala el primer propietario. El propietario, en el fondo, el mandante de la obra, ese siempre va a ser responsable. Pero es impresionante que se den los permisos para construir estos edificios que después del terremoto están prácticamente en el suelo. Se pregunta, ¿qué profesionales están a cargo de este departamento de obras? A ver, depende de las municipalidades, pero en general son arquitectos o constructores civiles, los directores de obra en general en las municipalidades. Pero obviamente que las realidades de las municipalidades son distintas. Tenemos 345 municipalidades a lo largo del país, de las cuales alrededor de 50, 60 son municipalidades grandes que cuentan con una gran cantidad de profesionales, pero el resto, la verdad es que a veces tienen un profesional por dirección y a veces lo comparten. Es que, por ejemplo, si uno quiere poner un restaurante
y quiere pedirle los permisos municipales y todo eso. Van, se preocupan de qué material está hecho la cosa ahí donde va a ser la cocina, el lavaplato, que no tenga porosidad, que se meten en todo, en todo, Pero en todo. no, Sin embargo, cuando vamos a comprar el famoso sueño de la casa propia, ¿quién fiscaliza? Puede aparecer hasta ridículo en esto, pero es súper importante que la gente entienda una cosa. La ley, que cambió ya hace bastante tiempo, establece que hay revisores independientes que se hacen responsables. ¿Por qué surgen estos revisores independientes? Surgen por la falta de profesionales al interior de los municipios. Los municipios lamentablemente no tienen recursos para tener ingenieros calculistas, salvo excepciones. Aparecía el alcalde Zavala hace un par de días que había contratado 12 ingenieros calculistas para revisar todos los edificios de Ñuñoa. Sin embargo, estuvo hace un rato acá la ministra de la Vivienda. Pero después del terremoto. Después del terremoto, estoy hablando ahora. Pero la realidad de la Municipalidad de Ñuñoa, que puede contratar 2 ingenieros calculistas, no es la realidad de cualquier otro municipio del país. No es la realidad de la Municipalidad de Isla Maipo, por ejemplo. Claro. Yo no puedo contratar 2 ingenieros calculistas porque no tengo los recursos para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? La ministra nos invitó a todos los alcaldes a una reunión porque el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros van a poner profesionales para que hagan una revisión ex post. Pero lo que la ley establece cuando te crea estos revisores independientes es precisamente que hayan profesionales que se hagan responsables. O sea, la sensación, David, la sensación que queda es que la famosa recepción final, que muchas veces es un dolor de cabeza para la gente que ha construido, ¿no es cierto? Más que preocuparse de cómo se construyó lo que se construyó, y corrígeme si me estoy equivocando, tiene que ver más con un tema de cuántos metros cuadrados se construyeron para cobrar las contribuciones, por ejemplo. Claro. Y no preocuparse de la calidad. Sí. Porque yo estoy viendo una torre hoy día, lo que estábamos mostrando recién con la Maca Saavedra, lo que hemos estado mostrando, estos edificios nuevos, gente que con mucho esfuerzo, clase media, ha comprado sus casas, sus edificios, a veces al contado, a veces créditos hipotecarios por 30 años. Sin embargo, el calculista se mandó un condoro. ¿Es culpa del calculista, del ingeniero, del arquitecto, o es que la orden del dueño de la constructora es que saben que construyamos barato? Bueno, es que se pueden generar, o sea, yo creo que hoy día se está discutiendo mucho la responsabilidad, ¿te fijas? Pero el tema es súper claro, la legislación establece ciertos requisitos y aunque nosotros quisiéramos operar de una manera distinta, no podemos, pero tampoco uno como municipalidad puede desentenderse en general de los proyectos. Pero por ejemplo, si yo como alcalde de la municipalidad, o más específico, el director de obra, le dice una empresa, ¿sabe qué? Usted está construyendo en un material que no corresponde y vamos a hacer fiscalizaciones, podemos ser también acusados de la Contraloría porque estamos, en el fondo, yendo más allá de nuestras atribuciones. La ley establece que las empresas tienen que presentar, en los casos de los edificios públicos siempre, y en el caso de los edificios privados, cuando soportan una carga de más de 100 personas, siempre un estudio del revisor independiente, que es en el fondo un estudio de cálculo estructural, y con ese cálculo nosotros tenemos que quedarnos. De hecho, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción establece una cuestión que yo se las quiero leer, es muy corto, pero que es donde te deja súper claro. Dice, el proyectista será responsable respecto de los cálculos de superficie edificada, de los coeficientes de constructibilidad y de la ocupación del suelo, porcentajes, superficies de sombra y demás antecedentes declarados, cuyo cálculo no corresponderá verificar a las direcciones de obras municipales. Pero parece insólito que la municipalidad no sea. A raíz de lo que ha pasado, que afortunadamente no han sido todos los edificios ni todas las constructoras, pero es un lunar súper negro que queda de por vida en nuestra historia. Después de lo que pasó, David, ¿hay que cambiar la ley? Sin duda. Tú como alcalde y además eso es lo que yo te quería plantear. Uno no puede ir más allá de lo que uno puede manejar, porque yo te digo, si dijéramos que cada municipalidad va a tener ingenieros estructurales para revisar las obras, estaríamos mintiendo. Sería una respuesta súper bonita hoy día para los medios de comunicación, para la gente que está afectada, pero es impracticable porque los recursos no están disponibles. Yo creo que hay que avanzar, como se ha avanzado en otras áreas, a una superintendencia que revise la calidad de las viviendas, sobre todo en una realidad como la que nosotros tenemos como país sísmico. Tenemos que avanzar hacia ese ámbito, y además también hay que determinar... Pero la recepción final, entonces, que da la municipalidad no le da ninguna garantía. Es un formalismo nomás. No, si te le da la garantía a la gente, porque hay responsabilidad. A ver, lo que yo estaba estableciendo y lo que yo les decía adelante, siempre, y la ley lo señala, la responsabilidad va a ser del propietario primer vendedor. Después, la empresa constructora tiene responsabilidad si la construcción que dijeron que iban a hacer la hicieron en mal estado. Y además,
los revisores independientes y los ingenieros calculistas también tienen responsabilidad si los cálculos lo hicieron de mala manera. Pero la municipalidad, ustedes lo constataron. esta recepción final entonces es una cosa administrativa. Por eso que se metieron en lo que pasaba realmente en la betonera, en los fierros. Por eso yo le estoy diciendo que el rol de la municipalidad, lamentablemente por ley, es bastante administrativo. Yo les podría contar que situaciones de, incluso construcciones de colegios particulares o particulares subvencionados. En el caso de mi comuna me tocó llegar hasta los tribunales con un sostenedor porque yo no entregaba los permisos de edificación respectivos porque creíamos que el proyecto no estaba correcto. ¿Te fijas? Y la Contraloría General de la República y la Seremi de Vivienda nos obligaban a entregar los Pero el va a tener que cambiar esto. Es una ley que hay que cambiar sí o sí porque en las comunas se caen los edificios. Porque desgraciadamente, y no son todos, sino que muy pocos afortunadamente, hay empresarios que se dedican a hacer edificios que no tienen ni el criterio ni los escrúpulos para hacer una vivienda donde una familia puede vivir tranquilo. Felipe, pero porque si no nos defiende la municipalidad, entonces ¿qué yo creo que hoy día hay que hacer un llamado a nuestros legisladores a meterse de frentón en estos temas. Aquí hay muchos intereses muchas veces y obviamente que las municipalidades son las piedras de todo, porque uno cuando habla de las municipalidades se imagina al tiro las municipalidades grandes, pero la realidad no es esa. Hay 280 municipalidades que tienen menos de 50.000 habitantes y menos de 10.000 millones de pesos de presupuesto. Entonces, esa es una realidad. Pero el momento de cobrar las patentes y los derechos son, pero corren como celaje. Gracias, David. Muchas gracias por estar con nosotros. Felipe, yo antes quiero hacer un llamado a todos mis colegas alcaldes y a toda la gente de la comunidad de nuestro país a participar activamente mañana y pasado en la campaña que ustedes están iniciando, don Francisco, porque creo que es tremendamente relevante que volvamos a ser un país solidario y además yo creo que es importante cambiar esta imagen que ha quedado a propósito de los saqueos y otras situaciones. Hay varias imágenes que van a tener que mejorar. Yo quiero agradecerle la oportunidad también para explicar rápidamente esta situación. Muchas gracias. Vamos rápidamente con Álvaro García, entiendo que estás en la Cruz Roja. Alvarito, adelante. Así es, Felipe, Katy, ¿cómo están? Muy buenos días desde Seminario 973, Cruz Roja. La verdad que estas imágenes hacen olvidar de poco